Bloque 1. El aroma del jazmín y la desesperación se aferraban al aire como una segunda piel. Me encontraba al borde del gran salón de baile. Mi pálido cabello rubio estaba recogido en un elaborado moño que me apretaba demasiado el cuero cabelludo, un recordatorio físico de que no pertenecía a este mundo resplandeciente de vestidos de seda y sonrisas ensayadas. Las lámparas de araña que colgaban del techo proyectaban sombras danzantes sobre los suelos de mármol. Y en algún lugar a lo lejos, un cuarteto de cuerda tocaba un vals que a mis oídos sonaba más bien como una marcha fúnebre. Mis dedos acariciaron el medallón de plata desgastado que llevaba en el cuello, el último regalo de mi madre antes de que la fiebre se la llevara. La compasión no es debilidad, querida, me susurró en su lecho de muerte, con una voz apenas audible por encima del crepitar de la chimenea. Cuando el mundo intente empequeñecerte, elige la bondad. Será tu mayor rebelión. Ojalá pudiera verme ahora, vestida como una alcaldesa premiada en una subasta, esperando a que un hombre al que nunca había conocido me reclamara como su novia. Estás muy pálida, querida. La voz melosa de mi madrastra. Vivian interrumpió mis pensamientos, cada palabra rebosante de falsa preocupación. Apareció a mi lado, con su vestido carmesí, una audaz declaración de confianza que yo nunca poseería. Seguro que no te estás arrepintiendo de Damian Ashford. Ha ofrecido una dote muy generosa. Tu padre está muy contento con el acuerdo. Un acuerdo como si todo mi futuro pudiera reducirse a una transacción comercial. Damian Ashford. Incluso su nombre sabía a ceniza en mi boca. Lo había visto 2 veces. En ambas ocasiones me había mirado como un hombre examina el ganado, calculando su valor y utilidad. Tenía el doble de mi edad, con fríos ojos grises y manos que se demoraban demasiado en mi cintura durante nuestros bailes con chaperón. Las deudas de juego de mi padre me habían reducido a esto, a una moneda de cambio para saldar cuentas. Estoy perfectamente bien. Mentí. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Los labios pintados de Vivian se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa en un rostro más amable. Bien, porque Damián estará aquí en menos de una hora para hacer el anuncio formal. Intenta parecer feliz, ¿quieres? La gente está mirando, la gente siempre estaba mirando. Esa era la maldición de ser normal en un mundo que valoraba el espectáculo. Mi padre había sido un comerciante respetado, pero las malas inversiones y las peores compañías habían despojado nuestra riqueza como la pintura que se desprende de la madera podrida. Este matrimonio era su salvavidas, mi sacrificio para restaurar su posición. Mientras Vivian se alejaba para cautivar a otros invitados, sentí que las paredes se cerraban sobre mí. De repente, el salón de baile me pareció demasiado pequeño, demasiado caluroso, demasiado lleno de miradas críticas y conversaciones en voz baja. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba desaparecer. Me deslicé entre la multitud como un fantasma, experta en hacerme invisible. Era una habilidad que había perfeccionado a lo largo de años de ser ignorada, rechazada, olvidada. Los sirvientes apenas me miraron cuando empujé una puerta lateral y salí al patio con jardín que había más allá. El aire nocturno me golpeó la cara como una bendición. Jadeé, respirando profundamente el viento de la libertad, dejando que enfriara el pánico que se había acumulado en mi pecho. El jardín estaba iluminado por linternas colgadas entre antiguos robles, cuya luz dorada lo pintaba todo de tonos ámbar y sombras. Me adentré en el laberinto de setos y arbustos en flor, alejándome de la música y las risas, alejándome del futuro que esperaba para devorarme. Mis tacones resonaban contra los caminos de piedra hasta que encontré un rincón apartado cerca de una fuente, donde el sonido del agua corriendo casi ahogaba el ruido del salón de baile. Allí era donde podía respirar. Allí era donde podía ser yo misma, aunque solo fuera por unos minutos robados. Me dejé caer en un banco de mármol y apoyé la cabeza en las manos, sintiendo el peso de todo lo que no podía controlar presionando sobre mis hombros. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a dejarlas caer. Llorar no cambiaría nada. Nunca lo había hecho. Fue entonces cuando oí unos pasos, pesados, mesurados.
decididos. No eran los pasos vacilantes de un invitado borracho que se había escapado al exterior, sino los pasos seguros de alguien que se adueñaba de cualquier terreno que pisaba. Levanté la vista rápidamente, secándome los ojos, y me quedé paralizada. Un hombre estaba de pie a la entrada de la cueva, su alta figura iluminada por la luz de una linterna, lo que hacía imposible ver sus rasgos con claridad, pero podía sentir su presencia como una fuerza física. Poderoso, imponente, peligroso. Llevaba ropa oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. E incluso desde esa distancia percibí algo sobrenatural en él. Algo que no era del todo humano. No era mi intención entrometerme. Su voz era profunda, con textura de humo y whisky, y me provocó un escalofrío involuntario. Pensaba que esta zona estaba desierta. Debería haberme disculpado y marcharme. Eso es lo que haría una joven educada. En cambio, me encontré hablando con sinceridad por primera vez en toda la noche. Me estoy escondiendo. Una pausa. Entonces, inesperadamente, un sonido grave que podría haber sido diversión por todo. La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla, llevando más verdad de la que pretendía compartir con un desconocido. Se acercó y la luz de la linterna finalmente iluminó sus rasgos. Se me cortó la respiración. Era hermoso, como lo son las tormentas. Todo poder bruto y peligro apenas contenido. Pómulos afilados, mandíbula fuerte, ojos que brillaban como plata fundida en la oscuridad. Su cabello oscuro era un poco demasiado largo y le caía sobre la frente de una manera que sugería que no le importaba nada la moda ni las convenciones. Había algo salvaje en él, algo que hacía que mis instintos gritaran tanto «corre» como «quédate» por igual. Hay mucho de lo que esconderse, dijo, sentándose en el extremo opuesto del banco sin pedir permiso. La naturalidad de su gesto debería haberme molestado. En cambio, me resultó extrañamente reconfortante. «Me van a vender», me oí decir, las palabras saliendo a borbotones como el agua de una presa rota. Mi padre ha concertado un matrimonio para saldar sus deudas. El hombre es cruel y viejo, y me mira como si fuera una propiedad. El anuncio se hará esta noche y después no habrá escapatoria. ¿Por qué le estaba contando esto? Ni siquiera sabía su nombre. Pero algo en la oscuridad y la distancia del salón de baile me hizo sentir valiente. O tal vez solo imprudente. Entonces, no dejes que suceda. Su tono era pragmático, como si desafiar los matrimonios concertados fuera tan sencillo como elegir qué ponerse por la mañana. Me reí, un sonido amargo. No entiendes cómo funciona esto. No tengo poder, ni dinero, ni una familia a la que le importe lo que yo quiero. Cuando Damian Ashford venga a reclamarme, sonreiré, asentiré y me dejaré llevar al matadero, porque eso es lo que hacen las buenas hijas. ¿Eso es lo que crees? Los ojos plateados del desconocido se fijaron en mí con una intensidad que aceleró mi pulso. ¿Que no tienes poder? Sé que yo no lo tengo, entonces te equivocas. Se inclinó ligeramente hacia adelante y percibí su aroma. Pino, aire nocturno y algo salvaje que no supe identificar. El poder no siempre tiene que ver con el dinero, los títulos o la fuerza física. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a seguir sus reglas. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien está siendo negociada como ganado. Le respondí, sorprendiéndome a mí misma por el tono venenoso de mi voz. En lugar de ofenderse, sonrió. Una curva lenta y peligrosa de sus labios que hizo que algo en lo más profundo de mi estómago se tensara. Te sorprendería lo que sé sobre ser utilizada como moneda de cambio. Antes de que pudiera responder, unas voces resonaron desde el camino del jardín. El tono estridente de mi madrastra atravesó la noche. Debía de estar por allí. Damian había llegado temprano y ella tenía que presentarse como es debido. El pánico me invadió, frío y agudo. Venían a por mí. Mi tiempo se había acabado. Me puse de pie bruscamente, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. El desconocido se levantó conmigo, mirándome a la cara con esos inquietantes ojos plateados que parecían ver a través de todas las defensas que había construido. «Por favor», susurré, aunque no estaba segura de lo que estaba pidiendo. «Ayuda, comprensión, un milagro». Los pasos se acercaban.
La voz de Viven me llamó por mi nombre, cada sílaba resumando falsa dulzura y verdadera amenaza. En ese momento, tomé una decisión nacida de la pura desesperación y de las palabras que mi madre me había dicho hacía mucho tiempo sobre la rebelión. Acorté la distancia entre el desconocido y yo con 3 rápidos pasos y le rodeé con los brazos, apretando mi rostro contra su pecho. Su cuerpo se tensó por la sorpresa. Todos los músculos se tensaron bajo mi tacto. Era sólido, cálido y real, y por un instante me sentí más segura de lo que me había sentido en meses. Lo siento mucho. Respiré contra su camisa. Pero necesito que seas alguien, cualquiera, solo por un momento. Por favor. Sus manos se posaron indecisas a mis lados antes de colocarse lenta y cuidadosamente en mi cintura. Su contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi piel. ¿Cómo te llamas?, murmuró, con la voz ahora más cercana, su aliento agitando mi cabello. Elar, le susurré, utilizando el nombre que mi madre había elegido, el que mi padre había prohibido después de volver a casarse. Sentí como si recuperara una parte de mí misma. Ella, repitió, probándolo en su lengua como si fuera un secreto. Ya te he encontrado. La voz de Viven rompió el momento como si fuera cristal. Me aparté ligeramente, pero no lo solté, manteniendo una mano agarrada al camisa del desconocido mientras me volvía hacia mi madrastra. Ella estaba de pie en la entrada de la alcoba, con una expresión que pasaba rápidamente de la sorpresa al cálculo y a una furia apenas disimulada. Detrás de ella, 3 figuras emergieron de las sombras. Mi padre, incómodo con su traje formal demasiado ajustado. Damon Ashford, con sus ojos grises entrecerrándose peligrosamente mientras evaluaba la escena. Y una mujer que no reconocí, vestida de elegante negro, con el rostro afilado y evaluador. ¿Qué significa esto? La voz de mi padre retumbó en el espacio, aunque percibí el nerviosismo que había debajo. Siempre se ponía nervioso con la gente poderosa. Siempre temía decir o hacer algo incorrecto. El brazo del desconocido se tensó casi imperceptiblemente alrededor de mi cintura. Protector, posesivo, reivindicativo. Cuando habló, su voz transmitía una autoridad que hizo que incluso mi padre diera un paso atrás involuntariamente. El significado, dijo con frialdad, debería ser obvio. Damon Ashford dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la ira. Esta chica está prometida conmigo. Los contratos están firmados, los acuerdos hechos. No sé quién eres, desconocido, pero te estás entrometiendo en asuntos que no te incumben. La mujer de negro de repente inhaló bruscamente, abriendo mucho los ojos mientras miraba al hombre que me sostenía. Hizo una profunda reverencia, con la voz temblorosa. Su Majestad. El jardín quedó en silencio. El rostro de mi padre se quedó sin color. Viven parecía a punto de desmayarse. Incluso Damien parecía paralizado. La confusión y el horror creciente luchaban por dominar sus rasgos. Miré al desconocido. No, ya no era un desconocido. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. Su Majestad. El hombre al que había agarrado desesperadamente. Al que le había confesado mis miedos. El que ahora me sostenía como si le perteneciera. Sus ojos plateados se encontraron con los míos y vi algo brillar en su profundidad. Diversión, resignación, advertencia. Sí, dijo en voz baja, aunque sus palabras llegaron a todos los rincones del jardín. Supongo que es hora de presentarnos. Bloque 2. El mundo se inclinó hacia un lado y por un momento pensé que mis piernas iban a fallarme por completo. Solo la presencia firme de su mano en mi cintura me mantuvo erguida, anclada a la realidad cuando todo lo demás parecía un sueño febril. Soy Cassian Wolf, continuó, con una voz que transmitía una autoridad absoluta. El rey alfa de los territorios del norte y soberano de la corte lunar. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, provocando ondas de conmoción entre todos los presentes. Había oído historias sobre el rey alfa, relatos susurrados en voz baja sobre un gobernante que no solo comandaba ejércitos,
sino manadas enteras de criaturas que se movían en la frontera entre lo humano y lo animal. Se suponía que los hombres lobo eran mitos, leyendas para asustar a los niños y que obedecieran. Sin embargo, allí estaba él, sólido, real e increíblemente poderoso, conmigo acurrucada a su lado como si tuviera derecho a estar allí. Mi padre fue el primero en recuperar la voz, aunque le salió estrangulada y débil. Majestad, no sabíamos que iba a asistir esta noche. Si lo hubiéramos sabido, habríamos hecho los preparativos necesarios, los protocolos adecuados. No necesito protocolos. Cassian lo interrumpió con suavidad. He venido en busca de intimidad, no de ceremonias. En cambio, he encontrado algo mucho más interesante. Sus dedos se flexionaron ligeramente contra mi cintura, un sutil recordatorio de nuestra posición que hizo que el calor inundara mis mejillas. Sabía que debía alejarme, poner una distancia adecuada entre nosotros, pero mi cuerpo se negaba a cooperar. Un instinto más profundo que la lógica me decía que soltarme sería un error. Damon Ashford finalmente se había recuperado lo suficiente como para hablar, aunque la furia hacía que su voz temblara. Esto es inaceptable. Existe un contrato entre mí y la familia de esta chica. Se han firmado documentos legales y se ha hecho ante notario. No puedes simplemente no hacerlo. Esa única palabra cayó entre ellos como una navaja, afilada y peligrosa. La expresión de Cassian no cambió, pero algo en el aire se transformó. Una tensión crepitante que me erizó el vello de los brazos. Quizás has olvidado a quién te diriges. La mujer de negro, aún haciendo la reverencia, habló rápidamente. Lord Ashford, le aconsejó encarecidamente. No necesito tus consejos, Margaret, espetó Damon, sin apartar la mirada de Cassian. Tengo derechos legales aquí. El padre de la chica me debe una deuda considerable y este matrimonio es el acuerdo al que hemos llegado. Nadie, ni siquiera un rey. La sonrisa de Cassian era fría y sin calidez. Una postura interesante. Dígame, Lord Ashford, ¿estas deudas están registradas ante la corona? ¿Se han pagado los impuestos correspondientes por estas transacciones de las que está tan orgulloso? El color que había sonrojado el rostro de Damien, momentos antes ahora se desvaneció por completo. Mi padre emitió un pequeño sonido ahogado. No lo creo, continuó Cassian, en un tono casi conversacional, lo que significa que estos contratos que está agitando existen, en el mejor de los casos, en una zona gris legal. En el peor, constituyen préstamos de dinero sin licencia, lo que creo que conlleva sanciones bastante severas en esta provincia. Majestad, balbuceó mi padre, arrodillándose sobre las piedras del jardín. Por favor, no era mi intención faltar al respeto a la corona. Simplemente no conocía los canales adecuados. La ignorancia rara vez es una excusa, respondió Cassian con voz fría y distante, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de destruir los cuidadosos planes de mi padre. Sin embargo, esta noche me siento inesperadamente generoso. La joven que tengo entre mis brazos me ha causado una gran impresión. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Quería desaparecer, fundirme con la piedra bajo mis pies, pero la mano de Cassian me mantuvo anclada. Su pulgar trazó un pequeño círculo en mi cintura, tan sutil que nadie más lo notaría, pero el gesto me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Qué estás sugiriendo? La voz de Viven estaba cuidadosamente controlada, pero percibí el cálculo que había detrás. Ya estaba dando vueltas, tratando de encontrar un ángulo que le beneficiara. Estoy sugiriendo, dijo Cassian, que tal vez estas deudas podrían saldar de otra manera, a través del tesoro de la corona, por ejemplo. Siempre me interesa adquirir activos prometedores. ¿Activos? La palabra me hizo encoger el estómago. ¿Me estaban simplemente intercambiando de un propietario a otro? Como si sintiera mi tensión, la mano de Cassian se apretó ligeramente. Por supuesto, tales acuerdos requieren una negociación adecuada. Lo que no puede hacerse aquí, en un jardín, con media provincia escuchando a través de los setos. Tenía razón. Podía sentir movimiento en las sombras más allá de la luz de la linterna. Sirvientes e invitados curiosos, atraídos por las voces elevadas y el escándalo. Margaret, la mujer de negro, finalmente se levantó de su reverencia.
Majestad, su equipo de seguridad le espera en la entrada este. Quizás sería más apropiado un lugar más privado. Sabio como siempre, Margaret, Cassian inclinó ligeramente la cabeza antes de volver a centrar su atención en mi padre, que seguía arrodillado en el suelo. Lord Thorne, usted y su familia se presentarán mañana al mediodía en el palacio. Entonces discutiremos los términos. ¿El palacio? La voz de mi padre se quebró al pronunciar esas palabras. A menos que prefiera continuar estas negociaciones con Lord Ashford y sus cuestionables contratos. La amenaza implícita flotaba en el aire como la escarcha matinal. No, Majestad. No, por supuesto que no. Estaremos allí, al mediodía, puntuales. Mi padre se puso en pie apresuradamente y se inclinó tan profundamente que pensé que se caería. Damon Ashford parecía querer protestar más, pero Margaret le puso una mano en el brazo a modo de advertencia. Lo que le susurró le hizo apretar la mandíbula, pero hizo una rígida reverencia y dio un paso atrás. Excelente. El tono de Cassian le sugería que el asunto estaba zanjado. Entonces, inesperadamente, me miró. Acompáñeme. No era realmente una pregunta, pero la forma en que lo dijo, con tanta suavidad que solo yo podía oírlo, con un ligero tono de incertidumbre, hizo que pareciera una elección más que una orden. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Caminamos juntos por el jardín, con su mano desplazándose de mi cintura a la parte baja de mi espalda, guiándome pero sin empujarme. La multitud que se había reunido se disolvió ante nosotros como la nieve bajo el sol primaveral. Vi caras de sorpresa, oí el murmullo de los chismes que se propagaban como la pólvora, pero nada de eso me parecía real. Todo me resultaba lejano, amortiguado, como si estuviera moviéndome en un sueño. Margaret y dos hombres corpulentos, que supuse que eran los guardias de seguridad, nos seguían a una distancia discreta. «Estás temblando», observó Cassian en voz baja una vez que nos alejamos de la multitud. «Acabo de abrazar al rey Alfa», le susurré, asimilando por fin la realidad. Te abracé como si fueras un simple desconocido. Ahora había diversión en su voz, cálida e inesperada. No te equivocabas, pero tú eres el rey. Incluso los reyes pueden ser desconocidos. Llegamos a una parte más apartada del jardín, donde el camino se abría a un pequeño claro rodeado de rosas que florecían por la noche. Su aroma era intenso y dulce, casi embriagador. Se volvió hacia mí y, a la luz de la luna, sus rasgos parecían más marcados, más sobrenaturales. «Has sido valiente allí atrás». Estaba desesperada. Le corregí, rodeándome con los brazos ahora que su contacto había desaparecido. De repente, el aire nocturno se sintió frío. La valentía y la desesperación a menudo parecían lo mismo desde fuera. Sus ojos plateados me estudiaron con una intensidad inquietante. Podrías haber jugado sobre seguro, sonreír y aceptar tu destino. La mayoría de la gente lo hace. Mi madre me enseñó que la compasión es rebelión. Dije en voz baja, pensando en el medallón aún caliente contra mi garganta. Pero no creo que se refiriera a agarrar a hombres al azar en los jardines. Eso me valió una sonrisa genuina, breve, pero transformadora. Por un momento, pareció más joven, menos agobiado. No, imagino que eso no formaba parte del plan de estudios. Dime, ¿ese es tu verdadero nombre? Fue elección de mi madre. Mi padre dejó de usarlo después de que ella muriera. No estaba segura de por qué seguía siendo sincera con él. Quizás porque era la única persona en meses que me había preguntado qué quería en lugar de decirme lo que debía. Entonces al menos me será sincera a mí. Hizo una pausa, como si sopesara cuidadosamente sus siguientes palabras. Mañana, cuando vengas al palacio, las cosas se moverán rápidamente. Tu padre intentará negociar el mejor acuerdo para él. Damian Ashford intentará salvar su inversión. Todos tendrán planes para ti, excepto tú. ¿No es siempre así? La amargura de mi voz me sorprendió incluso a mí. No tiene por qué ser así. Se acercó y volví a percibir ese aroma salvaje. Pino, noche y algo indómito. Hablaba en serio cuando dije que saldaríamos las deudas a través de la corona. Pero no te obligaré a entrar en otra jaula, ni siquiera en una dorada. ¿Por qué?
La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué me ayudarías? No sabes nada de mí, salvo que soy lo suficientemente tonta como para abrazar a hombres desconocidos cuando me entra el pánico. Quizás sea precisamente por eso. Su expresión se volvió pensativa, distante. Alguien me dijo una vez que la medida del poder es lo que haces por aquellos que no pueden ofrecerte nada a cambio. No he vivido de acuerdo con esa filosofía tan a menudo como debería. Había una historia ahí, sombras de un antiguo dolor parpadeando en sus rasgos. Pero antes de que pudiera preguntar, Margaret apareció en el borde del claro, con una postura urgente. Su Majestad, perdone la interrupción, pero el Consejo ha enviado un mensaje diciendo que ha habido un incidente en la frontera norte. Solicitan su regreso inmediato. Algo oscuro pasó por el rostro de Cassian. Frustración, ira, resignación. Por supuesto que lo ha habido. Se volvió hacia mí y vi al rey posándose sobre él como una armadura, sustituyendo al hombre que había vislumbrado momentos antes. ¿Recuerdas lo que te dije? Mañana al mediodía. Ven preparada para luchar por lo que quieres. No sé luchar, admití. Entonces es hora de que aprendas. Extendió la mano y sus dedos rozaron la mía tan brevemente que podría haberlo imaginado. Hasta mañana, dijo, y se alejó. Margaret y su equipo de seguridad lo rodearon, y yo me quedé sola en el jardín con el aroma de las rosas y el calor persistente del lugar donde su mano había tocado la mía. Me quedé allí de pie durante un largo rato, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Hacía una hora me había resignado a mi destino, dispuesta a ser vendida a un hombre cruel para pagar las deudas de mi padre. Ahora tenía la atención del rey Alfa y una invitación al palacio que me parecía tanto una salvación como un peligro. Cuando finalmente regresé al salón de baile, la fiesta se había convertido en un caos. Los invitados se agruparon en corrillos, susurrando furiosamente. Mi padre estaba con Viven, ambos pálidos y conmocionados. Damen Ashford había desaparecido por completo. En cuanto mi padre me vio, su expresión pasó de la preocupación a la furia. ¿Qué has hecho? Siseó, agarrándome del brazo con tanta fuerza que me dejó un moratón. ¿Tienes idea de lo que me has causado? Déjala ir. La orden vino de una fuente inesperada. Una joven con cabello color cobre y ojos verdes penetrantes se encontraba a unos metros de distancia, con una postura protectora a pesar de su pequeña estatura. La reconocí vagamente, era alguien de la pequeña nobleza de la provincia, aunque no recordaba su nombre. Esto es un asunto familiar, gruñó mi padre. Y ese moretón que le estás haciendo en el brazo es agresión, replicó la mujer con frialdad. Ante al menos 40 testigos, incluyéndome a mí, la duquesa Revena de la provincia oriental. Me pregunto cómo vería el rey Alfa tal trato hacia alguien que tiene su atención. Mi padre me soltó como si le hubiera quemado. La duquesa Revena sonrió, aunque sin calidez. Sabia decisión. Ven, querida, vamos a un lugar más cómodo. Me ofreció su brazo y tras un momento de vacilación, lo acepté. Mientras nos alejábamos del silencio atónito de mi padre, Ravenna se inclinó hacia mí. Eso ha sido lo más valiente o lo más estúpido que he visto en años. Quizás ambas cosas. En cualquier caso, has hecho que esta noche sea infinitamente más interesante. No era mi intención. Oh, nadie tiene la intención de llamar la atención del rey Alfa. Se rió, un sonido alegre que parecía fuera de lugar en el ambiente tenso. Pero lo has hecho. Y ahora, querida, todo cambia. La pregunta es, ¿estás preparada para ello? Pensé en el medallón de mi madre, en los ojos plateados de Cassian, en la decisión que había tomado en un momento de desesperación y que, de alguna manera, había alterado el curso de toda mi vida. No lo sé, respondí con sinceridad. Bien, dijo Revena, con una sonrisa sincera. La incertidumbre significa que aún piensas con claridad. Ven mañana al palacio con la cabeza alta y la mente despierta. Vas a necesitar ambas cosas. Perfeando Comolco, 250, 250, 20, 300, palabras, bloco 3. La mañana llegó demasiado rápido y con demasiado ruido. Apenas había dormido. Mi mente repetía los acontecimientos de la noche anterior en un bucle sin fin.
Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada plateada de Cassian. Sentía el peso de su mano en mi cintura. Oía la autoridad en su voz mientras desmontaba las afirmaciones de Damon Ashford con precisión quirúrgica. Una parte de mí se preguntaba si había soñado todo el encuentro, si la desesperación había acabado por romper algo en mi mente y había conjurado una fantasía para escapar de la realidad. Pero los moretones en mi brazo por el agarre de mi padre eran muy reales. También lo era el fuerte golpe en la puerta de mi habitación al amanecer. «Levántate». La voz de Viven atravesó la madera como una navaja. «Tenemos 3 horas para dejarte presentable para el palacio, y pareces como si te hubieran arrastrado por un seto boca abajo». Quería quedarme en la cama, taparme la cabeza con las sábanas y fingir que nada de esto estaba pasando. En cambio, me levanté y abrí la puerta para encontrar a mi madrastra flanqueada por 3 sirvientes que llevaban los brazos llenos de telas, cosméticos y lo que parecían instrumentos de tortura disfrazados de accesorios para el cabello. «Vivian, puedo vestirme sola». «No puedes en absoluto». Me empujó para entrar en la habitación, seguida por los sirvientes como patitos. «¿Tienes idea de lo que está en juego? El propio Rey Alfa nos ha convocado. Esto podría ser la salvación de nuestra familia o nuestra completa destrucción, dependiendo totalmente de lo bien que lo hagas. Actúa como si fuera un animal amaestrado preparándose para una exhibición». Las siguientes 2 horas fueron una confusión de pinchazos, empujones, ataduras en un vestido que costaba más que el salario anual de nuestro personal doméstico y peinados y repeinados de mi pálido cabello rubio hasta que Vivian finalmente lo consideró aceptable. Me pintaron la cara con cosméticos sutiles, resaltando mis ojos y manteniendo mis labios suaves y naturales. La mujer del espejo parecía una extraña, pulida, refinada, valiosa, vacía. «Recuerda», dijo Vivian, mientras me abrochaba un delicado collar de oro alrededor del cuello, no el medallón de mi madre, que había desaparecido misteriosamente de mi joyero. «Serás amable, recatada y, sobre todo, complaciente. Si el rey te ofrece un acuerdo, lo aceptarás con gratitud. Tus acciones imprudentes de anoche pueden habernos dado esta oportunidad, pero depende de ti no desperdiciarla. ¿Y si no quiero volver a casarme?». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. La expresión de Vivian se endureció. «Lo que tú quieras es irrelevante. Las deudas de tu padre no desaparecen solo porque hayas coqueteado con la realeza. Necesitamos esta alianza. Cumplirás con tu deber». Antes de que pudiera responder, mi padre apareció en la puerta, con aspecto demacrado y ansioso, vestido con su traje formal. «El carruaje está listo. Tenemos que salir ahora si queremos llegar a tiempo». El trayecto hasta el palacio duró 40 minutos por carreteras sinuosas que ascendían sin cesar, alejándose de la ciudad y adentrándose en las colinas boscosas. Me senté frente a mi padre y Viven, observando cómo el paisaje pasaba de jardines cultivados a bosques salvajes. Los árboles aquí eran más altos. Sus ramas se entrelazaban por encima de nuestras cabezas para crear un dosel que filtraba la luz del sol en patrones cambiantes de oro y sombra. Este era el territorio del Rey Alfa. Podía sentirlo en el aire, algo primitivo e indómito que aceleraba mi pulso. El palacio emergió del bosque como un secreto que se revelaba gradualmente. No era la estructura de mármol blanco brillante que había imaginado a partir de las historias. En cambio, estaba construido con piedra oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, con torres que se extendían hacia el cielo como dedos que se alargaban. La hiedra trepaba por las paredes en patrones deliberados y dondequiera que mirara, veía la integración de la naturaleza y la arquitectura, como si el edificio hubiera crecido de la tierra en lugar de imponerse sobre ella. Guardias con uniformes oscuros flanqueaban la entrada principal, con expresiones neutras, pero con posturas que irradiaban un poder controlado. Cuando nuestro carruaje se detuvo, uno de ellos abrió la puerta con eficiencia mecánica. «Lord Thorne y familia», anunció mi padre, con una voz demasiado alta en un intento de parecer seguro. «Tenemos una cita con su majestad. Los esperan».
La mirada del guardia nos recorrió antes de posarse brevemente en mí. Algo brilló en su expresión. Reconocimiento, curiosidad, pero desapareció antes de que pudiera interpretarlo. Margaret los acompañará adentro. La mujer de negro de la noche anterior apareció como si la hubieran llamado, con sus rasgos afilados dispuestos en una sonrisa profesional. Bienvenidos al Palacio Silvercrest. Si me siguen, por favor. Caminamos por pasillos que parecían diseñados para intimidar. Techos altos, paneles de madera oscura, pinturas de gobernantes de rostro severo, cuyos ojos parecían seguir nuestros movimientos. Los sirvientes se movían silenciosamente por los pasillos, y en 2 ocasiones vislumbré a personas cuya elegancia y porte sugerían que eran algo más que humanos. Sus ojos tenían ese mismo brillo sobrenatural que había visto en la mirada de Cassian. Hombres lobo. Hombres lobo reales que caminaban entre nosotros con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Margaret nos condujo a una sala de estar decorada en tonos verdes y dorados intensos, con ventanas que iban del suelo al techo y daban a un patio con jardín. Por favor, esperen aquí. Su Majestad se reunirá con ustedes en breve. ¿Les apetece tomar algo? No será necesario, dijo mi padre con rigidez, probablemente temeroso de que aceptar la hospitalidad le obligara de alguna manera a comprometerse aún más. En realidad, me oí decir, un té estaría estupendo, gracias. Margaret esbozó una leve sonrisa. No supe si era de aprobación o de diversión. Por supuesto, mi señora, desapareció por una puerta lateral. En cuanto nos quedamos solos, Vivian se volvió hacia mí. No hables a menos que te dirijan la palabra. No pidas nada más. Y por el amor de Dios, no hagas ninguna tontería como la de anoche. ¿Te refieres a no agarrar al rey en un acto de desesperación? Mantuve un tono suave, pero algo feroz se había despertado en mi interior durante la noche de insomnio. Es difícil hacerlo cuando ya no es un desconocido. Esto no es una broma. Mi padre estalló. Damian Ashford está furioso. Amenaza con cobrar todas las deudas inmediatamente si este acuerdo fracasa. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo perderemos todo. La casa, las tierras, incluso la ropa que llevamos puesta. Entonces quizá no deberías haber jugado nuestra fortuna, dije en voz baja. Su mano se levantó antes de que yo registrara el movimiento, y yo retrocedí, golpeándome los hombros contra la pared, pero el golpe nunca llegó. Yo no lo haría, dijo Cassian con una voz que llenó la habitación como un trueno lejano, grave y peligrosa. Estaba de pie en la puerta, que no había oído abrir, inmóvil como una estatua, con sus ojos plateados fijos en mi padre y una expresión que prometía consecuencias. No en mi casa, nunca más. El rostro de mi padre pasó por varios colores en rápida sucesión. Rojo, blanco, gris. Bajó la mano e hizo una reverencia tan profunda que su frente casi tocó las rodillas. Majestad, le pido disculpas. Un momento de frustración, nada más. Seguro que comprende las presiones de... Lo comprendo perfectamente. Cassian entró en la habitación con la misma gracia depredadora que recordaba del jardín. A la luz del día parecía de alguna manera más imponente, más alto, más ancho, irradiando una autoridad que hizo que incluso Vivian diera un paso atrás inconscientemente, por lo que vamos a tener una conversación muy clara sobre las expectativas y los límites. Hoy tenía un aspecto diferente. Había desaparecido la apariencia ligeramente desaliñada de la noche anterior. Ahora vestía un atuendo formal que de alguna manera lograba ser elegante y funcional a la vez. Una chaqueta oscura con sutiles hilos plateados. Pantalones que permitían moverse con facilidad. Botas diseñadas para alguien que valoraba la practicidad por encima de la moda. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, lo que revelaba los ángulos marcados de su rostro y hacía que sus inusuales ojos fueran aún más llamativos. Otras 2 personas entraron detrás de él. Un hombre de piel morena y cálida, con una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos calculadores, y una mujer de pelo castaño rojizo corto y complexión musculosa de luchadora. Ambos se comportaban con el mismo poder apenas contenido que percibí en Cassian. Permítanme presentarles a mis asesores, dijo Cassian, señalándolos uno por uno. Este es Dominic,
que supervisa el tesoro y las relaciones exteriores, y Sarah, que dirige la guardia del palacio, entre otras cosas. Sarah añadió con una sonrisa que dejaba ver unos caninos ligeramente demasiado afilados. Margaret reapareció con un servicio de té, lo colocó sobre la mesa baja con falta de práctica y luego se colocó cerca de la puerta. De repente la habitación se sintió muy abarrotada, muy formal, y como si estuviera en un juicio. Por favor, siéntense. Cassian señaló las sillas dispuestas alrededor de la mesa. No era una sugerencia. Nos sentamos. Yo ocupé la silla más alejada de mi padre, muy consciente de cómo habían cambiado las dinámicas de poder. En nuestra casa, él era la autoridad. Aquí era un suplicante y además uno en mala posición. Cassian permaneció de pie con una postura relajada, pero con la mirada aguda. Abordemos la situación con franqueza. Lord Thorne, usted le debe a Damien Ashford aproximadamente 15,000 marcos de oro en deudas de juego y préstamos impagados. ¿Es eso cierto? Mi padre tragó saliva. Sí, Majestad. Y en lugar de pagar, acordó casar a su hija con él, a pesar de que ella claramente encontraba el matrimonio desagradable. Era una solución razonable para «no he terminado». Las palabras fueron suaves, pero mi padre cerró la boca de golpe. Estos acuerdos se hicieron sin la supervisión adecuada de la corona, lo que los hace legalmente cuestionables. Damon Ashford dirige varios negocios de préstamos que no han pagado las tasas de licencia ni los impuestos requeridos. Ha amasado su fortuna explotando a personas desesperadas como usted, y llevo bastante tiempo buscando una excusa para investigar sus operaciones. Dominic dio un paso adelante y sacó una carpeta de cuero. Ya hemos comenzado a auditar sus cuentas. Lo que hemos encontrado sugiere evasión fiscal, tipos de interés ilegales y varios delitos de fraude. Lord Ashford no está en posición de exigir nada a nadie en este momento. El alivio en el rostro de mi padre era casi cómico. Entonces las deudas quedan anuladas. No, el tono de Cassian se volvió frío. Sus deudas son reales independientemente de las actividades delictivas de Ashford, pero la forma de pago cambiará. La corona asumirá sus obligaciones a cambio de ciertas contraprestaciones. Ahí estaba. El precio, la nueva jaula con barrotes más bonitos. ¿Qué tipo de contraprestaciones?, preguntó Viven, con voz cuidadosamente neutra. La mirada de Cassian se desplazó hacia mí y algo en su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Eso depende de lo que quiera. La sala quedó en silencio. Incluso el sonido de la respiración parecía suspendido. Lo siento, logré decir, segura de haber oído mal. ¿Qué quieres?, repitió, articulando cada palabra con claridad. No tu padre, ni tu madrastra, tú. Porque aunque estoy dispuesto a saldar estas deudas, no lo haré simplemente trasladándote de una situación indeseada a otra. Era la pregunta que nadie me había hecho nunca, ni en todos los meses que llevaba planeando mi matrimonio con Damien, ni en todos los años transcurridos desde la muerte de mi madre, cuando me había ido borrando poco a poco de mi propia vida. ¿Qué quería? La respuesta me sorprendió por su claridad. Quiero ser libre, dije en voz baja. No el pago de la deuda de alguien, ni la ventaja política de alguien, ni la hija decepcionante de alguien. Solo libre para elegir mi propio camino. Incluso si ese camino es difícil, preguntó Cassian. Incluso si eso significa dejar atrás todo lo que conoces. Todo lo que conozco es una jaula, dije, sintiendo el medallón de mi madre, que había encontrado esa mañana escondido bajo mi almohada, como si alguien lo hubiera devuelto mientras dormía, cálido contra mi piel bajo el collar prestado. Prefiero afrontar las dificultades con dignidad que la comodidad sin poder elegir. Sarah emitió un sonido de aprobación. La expresión de Dominic permaneció neutra, pero algo cambió en sus ojos. Recálculo de la evaluación. Cassian sonrió y eso transformó todo su rostro. Entonces tengo una propuesta para ti, pero creo que deberíamos discutirlo en privado. Tu padre y tu madrastra pueden esperar fuera. Majestad, protestó mi padre, seguramente no es apropiado. Margaret hará de chaperona, dijo Cassian con suavidad. Y no estoy pidiendo permiso.
Te estoy informando de lo que va a pasar. Viven parecía querer discutir, pero Dominic ya estaba abriendo la puerta con una sonrisa educada, pero implacable. Hay una preciosa sala de espera al final del pasillo. Estoy seguro de que estaréis muy cómodos. No tuvieron más remedio que marcharse. Mi padre me lanzó una mirada de advertencia al marcharse, pero la ignoré, manteniendo mi atención en Cassian mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. El silencio que siguió parecía cargado de posibilidades. Lo que dijiste iba en serio, observó Cassian, estudiándome con esos inquietantes ojos plateados. Lo de querer libertad, cada palabra. Bien, porque lo que voy a ofrecerte requerirá que seas muy valiente, muy adaptable y potencialmente muy paciente. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Los territorios de los hombres lobo han estado aislados durante demasiado tiempo. Mi pueblo es poderoso, pero carecemos de ciertas conexiones con el mundo humano. Puentes diplomáticos que podrían beneficiar a ambas especies. ¿Quieres un diplomático? Pregunté, confundida. Quiero a alguien que entienda lo que significa ser subestimado, corrigió. Alguien que sepa cómo sobrevivir en territorio hostil sin perder su compasión. Alguien que eligiera la bondad incluso cuando el mundo le daba todas las razones para no hacerlo. Recordaba nuestra conversación en el jardín, las palabras de mi madre, todo lo que yo había confesado en lo que creía que era una oscuridad anónima. ¿Qué es exactamente lo que propone? Pregunté con cautela. Sara carraspeó. Lo que Su Majestad está tratando de no decir directamente es que necesita un enlace humano que pueda trabajar entre nuestra corte y la suya. Alguien que pueda abogar por un mejor entendimiento entre especies. Es un puesto que nunca hemos cubierto antes porque, francamente, nunca hemos encontrado a alguien lo suficientemente digno de confianza. Hasta que tú lo agarraste en un jardín, añadió Dominic con una sonrisa. Fue toda una presentación. El calor inundó mis mejillas, pero mantuve la voz firme. A cambio de este puesto, saldarías las deudas de mi padre. Las saldaría de todos modos, dijo Cassian. Considera eso resuelto a partir de esta mañana. Lo que te ofrezco es una elección. Volver a tu antigua vida, libre de Damien Ashford, pero aún vinculada a la casa de tu padre, o aceptar un puesto aquí en el palacio con alojamiento, salario e independencia. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que tenía que haber alguna trampa. ¿Qué es lo que no me estás contando? Pregunté. Su sonrisa se volvió burlona. Vivirías en un palacio lleno de hombres lobo que tienen opiniones diversas sobre los humanos. Algunos de mi corte creen que no deberíamos tener nada que ver con tu especie. Otros piensan que los humanos son débiles y no merecen consideración. Te enfrentarías a prejuicios, sospechas y posiblemente hostilidad. Entonces, similar a mi vida actual, dije secamente, pero con mejores alojamientos y gente que es honesta sobre su desdén. Sara se rió abiertamente. Me gusta, hay una cosa más, dijo Cassian, con expresión seria. Anoche, cuando me tocaste, mi reacción y tu instinto protector no fueron una estrategia política. Los hombres lobo tienen instintos que no siempre se ajustan a las normas sociales humanas. Necesito que entiendas que estar en mi corte, especialmente en un puesto cercano a mí, podría complicar las cosas. ¿Complicarlas cómo? Pregunté, aunque en mi interior ya sabía la respuesta. El vínculo entre ciertos hombres lobo y sus parejas elegidas no es algo que podamos controlar. Es un reconocimiento a nivel instintivo. Es raro, poderoso y completamente inconveniente cuando ocurre con alguien que acabas de conocer y que estaba lo suficientemente desesperado como para agarrarte como escudo. Se pasó la mano por el pelo, deshaciendo el cuidadoso peinado. No estoy diciendo que eso sea lo que pasó, pero sí que anoche sentí algo que nunca antes había sentido, y necesito que lo sepas antes de tomar cualquier decisión. La sala pareció contener la respiración. Margaret, que seguía de pie junto a la puerta, emitió un suave sonido que podría haber sido de diversión o de simpatía. Pensé en todo lo que me estaba ofreciendo. Libertad, propósito, peligro, posibilidad.
Pensé en las palabras de mi madre sobre elegir la compasión como rebelión. Pensé en cómo la presencia de Cassian me había hecho sentir lo suficientemente valiente como para aferrarme al cambio en lugar de aceptar la derrota. Acepto, dije. El puesto, las complicaciones, todo. La expresión de Cassian pasó de la sorpresa al alivio y a algo más cálido que no supe definir. Así, sin más, así sin más, sostuve su mirada plateada con firmeza. Me preguntaste qué quería. Quiero ser alguien importante, alguien que marque la diferencia, alguien que no se defina por las deudas o las expectativas de los demás. Si eso significa enfrentarme a hombres lobo hostiles y lidiar con instintos inconvenientes, bueno, sigue sonando mejor que casarme con Damon Ashford. Eso, dijo Sarah alegremente, es un listón muy bajo, pero lo superó con estilo, añadió Dominic. Bienvenida a Silvercrest, Alara. Tu vida acaba de volverse mucho más interesante. A través de la ventana, podía ver el bosque extendiéndose infinitamente hacia el horizonte, salvaje y oscuro, y lleno de cosas desconocidas. En algún lugar de esa naturaleza salvaje, tendría que encontrar mi lugar, construir mi propósito, demostrar mi valía. La antigua Ara habría estado aterrorizada. La nueva, la que había agarrado a un rey alfa en un acto de desesperación y de alguna manera había encontrado la salvación, estaba preparada. Las 3 primeras semanas en el palacio de Silvercrest fueron una lección magistral de supervivencia. Cassian no había exagerado sobre la hostilidad. En cuanto se corrió la voz de que a un humano se le había concedido un puesto oficial en la corte, y no cualquier puesto, sino uno que me ponía en contacto habitual con el propio Rey Alfa, comenzó la resistencia. Empezó con pequeñas cosas, sirvientes que se olvidaban de llevarme la comida a mis aposentos, Corders que se quedaban en silencio cuando entraban a las habitaciones y solo reanudaban sus conversaciones después de que yo hubiera pasado. Guardias que me miraban con expresiones que iban desde la sospecha hasta el desprecio abierto. Margaret se convirtió en mi insólita aliada, apareciendo en momentos estratégicos para desviar lo peor. Te lo están poniendo a prueba, me explicó una mañana mientras me guiaba por los laberínticos pasillos del palacio hacia lo que sería mi primera reunión oficial del consejo. Los hombres lobo respetan la fuerza y la resistencia. Si muestras debilidad, te devorarán, metafóricamente hablando, sobre todo. Eso es reconfortante, murmuré, ajustándome el sencillo pero elegante vestido que había elegido. Una tela de color verde oscuro que, según me había asegurado Sarah, transmitiría seriedad sin pretensiones. Sobreviviste a la casa de tu padre y a que casi te vendieran a Damien Ashford, dijo Margaret con brusquedad. En comparación, unos cuantos hombres lobo territoriales deberían ser manejables. La sala del consejo era circular, con ventanas altas que dejaban entrar los rayos de luz de la mañana. En el centro dominaba una gran mesa de madera, tallada con intrincados motivos que me recordaban las huellas de los lobos serpenteando por los senderos del bosque. Alrededor de ella se sentaban 7 personas, cuya atención se volvió hacia mí cuando Margaret anunció mi llegada. Cassian ocupaba la silla principal, vestido con un traje formal negro con detalles plateados que reflejaban la luz. A su lado se sentaban Sarah y Dominic, ambos asintiendo con la cabeza en señal de ánimo. Los demás eran desconocidos, una mujer de cabello plateado y ojos azul hielo, 2 hombres de mediana edad que parecían capaces de romper piedras con las manos desnudas, y un hombre más joven con cabello cobrizo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida a Ara», dijo Cassian, señalando una silla vacía situada entre Sarah y la mujer de cabello plateado. «Por favor, únete a nosotros». Me acerqué a la silla con toda la confianza que pude proyectar, muy consciente de que todos los ojos seguían mis movimientos. La expresión de la mujer de cabello plateado era particularmente aguda, evaluándome como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Para aquellos que no han sido presentados formalmente, continuó Cassian una vez que me senté. Este es Thorn, nuestro nuevo enlace humano. Ara, ya conoces a Sarah y Dominic. Esta es la consejera Isidora. La mujer de cabello plateado inclinó ligeramente la cabeza.
Los consejeros Henrik y Matías. Los dos hombres corpulentos asintieron al unísono, y el consejero Rowan, el joven de cabello cobrizo, esbozó esa inquietante sonrisa. Encantado, sin duda, aunque debo confesar que siento curiosidad por saber qué cualificaciones posee un humano para ocupar un puesto tan inédito. El desafío en su tono era inconfundible. Rowan. La voz de Sarah tenía un tono de advertencia. Es una pregunta justa, dije antes de que Cassian pudiera intervenir. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mantuve la voz firme. No tengo formación política formal ni credenciales diplomáticas. Lo que sí tengo es experiencia de primera mano en navegar por sistemas diseñados para disminuirme y controlarme. Entiendo lo que significa ser subestimada, que mi voz sea ignorada, ser tratada como una propiedad en lugar de como una persona. Si el objetivo es tender puentes entre los humanos y los hombres lobo, tal vez alguien que conozca tanto la vulnerabilidad como la resiliencia sea exactamente lo que se necesita. Se hizo el silencio en la mesa. Los ojos azul hielo de Isidora se entrecerraron pensativamente. Bien dicho, comentó finalmente, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Aunque las palabras son fáciles, tus acciones demostrarán si perteneces aquí o no. No esperaría menos, respondí, mirándola directamente a los ojos. Algo que podría haber sido aprobación se reflejó en su rostro antes de que dirigiera su atención a Cassian. Continuamos con el orden del día. La reunión duró 2 horas y se trataron temas que iban desde las negociaciones comerciales con las provincias humanas hasta las disputas territoriales entre diferentes manadas de hombres lobo. Escuché más de lo que hablé, absorbiendo la compleja dinámica y la cuidadosa política que gobernaban este mundo en el que había entrado. Pero me fijé en algunas cosas. La forma en que Henrik y Matías se sometían al juicio de Isidora. Cómo Rowan observaba a Cassian con algo que parecía a la vez respeto y resentimiento. La comunicación silenciosa entre Sarah y Dominic. Conversaciones enteras transmitidas a través de miradas y gestos sutiles. Y me fijé en cómo la atención de Cassian se desviaba constantemente hacia mí. Miradas rápidas, como para asegurarse de que seguía allí, de que seguía aguantando, de que seguía decidiendo quedarme. Cuando la reunión finalmente terminó, me puse de pie con las piernas temblorosas, agotada por el esfuerzo mental de seguir tantas corrientes subterráneas. «Lo has hecho bien», dijo Dominic en voz baja mientras los demás salían. «Rowan ha estado presionando en contra de tu posición desde que se anunció. Lo has manejado mejor de lo esperado. Seguirá presionando», añadió Sarah. «Su familia siempre ha defendido el aislamiento de los humanos. Tenerte aquí socava toda su plataforma política». «Qué suerte tengo», dije con ironía. Cassian se acercó y los demás se retiraron con tacto, dejándonos solos en la sala vacía. «¿Estás bien? Ha sido una primera toma de contacto difícil con la política de la corte. He sobrevivido a cosas peores», dije, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras recogía las notas que había tomado. «Al menos aquí, la gente es sincera al decir que no me quiere aquí». Mi madrastra sonrió mientras intentaba destruirme. «Prefiero la hostilidad directa. Es una medida deprimente para mejorar». Su expresión se volvió preocupada. Margaret dijo, «Ha habido incidentes. Los sirvientes no ayudan. Desaparecen suministros de tus aposentos. Nada que no pueda manejar, Ara». Se acercó, bajando la voz a ese tono grave que parecía vibrar en mis huesos. «No tienes que ocuparte de todo tú sola. Eso no es lo que significa ser fuerte». La dulzura de su tono casi me derrumbó. Me había mantenido entera por pura terquedad, negándome a mostrar debilidad, decidida a demostrar que encajaba allí. Pero algo en la forma en que me miraba, como si yo importara, como si mis dificultades no fueran inconvenientes, sino preocupaciones genuinas, hizo que las murallas que había construido amenazaran con derrumbarse. «No sé ser de otra manera», admití en voz baja. «Entonces aprende». Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para retirarme si quería, y tocó mi mano que sostenía mis notas. El contacto hizo que una sensación de calor recorriera mi brazo. «Tú elegiste estar aquí. Eso significa que ahora formas parte de esta corte.
lo que significa que tienes aliados. Úsalos. ¿Es eso una orden real? Pregunté, tratando de aligerar el momento, incluso mientras mi corazón hacía cosas complicadas en mi pecho. Es una petición de alguien que entiende lo que es llevar demasiado peso solo. Su pulgar trazó un suave círculo en el dorso de mi mano, el mismo gesto de aquella primera noche en el jardín. Necesito que tengas éxito aquí, Ara. No solo políticamente, sino personalmente. Lo que significa que necesito que sobrevivas el tiempo suficiente para marcar la diferencia. Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto en el pasillo exterior. Voces elevadas, pasos apresurados, el sonido de algo rompiéndose. La actitud de Cassian cambió en un instante. Esa suave preocupación fue sustituida por la alerta depredadora de un depredador alfa que percibe el peligro. «Quédate aquí», ordenó, dirigiéndose ya hacia la puerta. Naturalmente le seguí. El pasillo se había sumido en el caos. Un joven, poco más que un niño en realidad, estaba siendo retenido por 3 guardias, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. Tenía la ropa rota y sucia, y los brazos manchados de sangre por lo que parecían heridas defensivas. «Déjenme hablar con el rey», gritó, luchando contra el agarre de los guardias. «Por favor, se la han llevado. Se han llevado a mi hermana». Cassian levantó una mano y los guardias se quedaron inmediatamente quietos. «Soltadlo, Majestad», protestó uno de los guardias. «Ha forzado la puerta y ha atacado a 2 centuriones. He dicho que lo soltéis». La autoridad de aquellas palabras era absoluta. Los guardias dieron un paso atrás, aunque se mantuvieron lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. El joven se tambaleó hacia adelante y cayó de rodillas ante Cassian. «Por favor», jadeó. «Mi hermana Helena, estábamos viajando por el territorio occidental cuando unos hombres nos atacaron. Eran hombres humanos, pero sabían de la existencia de los hombres lobo y sabían cómo usar armas de plata. Mataron a mi padre y se llevaron a Helena. Los he estado siguiendo durante 3 días, pero perdí el rastro cerca de los asentamientos humanos. Necesito ayuda. Necesito...» Sus palabras se disolvieron en un llanto desconsolado. El agotamiento y el dolor lo abrumaban. Actué sin pensar, arrodillándome a su lado y colocando una mano suave sobre su hombro. «Ahora estás a salvo», le dije en voz baja. «Has encontrado al rey. Él te ayudará». El joven levantó la vista y sus ojos, ámbar como oro fundido, se agrandaron al darse cuenta de mi presencia. «Eres humana». «Lo soy», confirmé. «Pero estás con el rey. Eres uno de ellos». La confusión se mezclaba con la sospecha en su expresión. «Estoy con cualquiera que necesite ayuda», dije con firmeza. «Cuéntanos todo lo que recuerdes sobre los hombres que se llevaron a tu hermana. Cada detalle es importante». Cassian se agachó al otro lado del joven. Su habitual presencia imponente se suavizó y se volvió más accesible. «¿Cómo te llamas?» «Finn. Finn Aldridge. Mi familia sirve a la manada occidental, pero estábamos de viaje para visitar a los parientes de mi madre cuando su voz se quebró de nuevo». «¿Cuántos años tiene Helena?», le pregunté con delicadeza. «14. Solo tiene 14 años y debe de estar muy asustada. La encontraremos», dijo Cassian con absoluta certeza. Sara, la comandante, apareció por uno de los pasillos contiguos, claramente atraída por el alboroto. «Majestad, reúna un equipo de rastreo. Quiero a nuestros mejores exploradores y a cualquiera que tenga conocimientos sobre operaciones de tráfico de personas en el territorio occidental. Nos pondremos en marcha en menos de 1 hora. Considérelo hecho». Sara desapareció con eficiencia militar. Dominic apareció a continuación, con su habitual actitud relajada sustituida por una concentración absoluta. «Si los humanos están atacando específicamente a los hombres lobo con armas de plata, estamos ante cazadores organizados. Hay rumores de un grupo que opera cerca de la frontera, pero nunca hemos confirmado su ubicación. Entonces lo confirmaremos ahora». Cassian se levantó y ayudó a Finn a ponerse en pie con una delicadeza sorprendente. «Tú nos guiarás hasta donde perdiste el rastro. ¿Puedes hacerlo?» Finn asintió, con una determinación que se imponía a su agotamiento. «Sí, lo que sea». «Bien.
Margaret os traerá comida, agua y ropa limpia. Estad listos para partir pronto. La mirada de Cassian se posó en mí y algo complicado se reflejó en su rostro. Necesito que... Voy con vosotros, dije antes de que pudiera terminar. Ni hablar. Esto podría ser peligroso. Acabas de decirme que ahora formo parte de esta corte. Eso significa que cuando secuestran a niños, yo ayudo. Crucé los brazos, canalizando cada gramo de obstinada determinación que poseía. Además, si se trata de traficantes de personas, tener a alguien que entienda los asentamientos y las costumbres humanas podría ser útil. Tiene razón, intervino Dominic, aunque parecía inseguro. Si tenemos que atravesar territorios humanos o interrogar a los aldeanos, la presencia de Ara podría ayudarnos a evitar incidentes diplomáticos. Incidentes diplomáticos, repitió Cassian con tono seco. ¿Te refieres a evitar que se vea a soldados hombres lobo asaltando pueblos humanos? Exactamente. Cassian se pasó la mano por el pelo, con la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Finalmente, su mirada plateada se fijó en la mía. Si vienes, seguirás las órdenes. Exactamente. Nada de heroicidades, nada de correr riesgos innecesarios. Entendido. Entendido. Asentí. Aunque ambos sabíamos que estaba mintiendo. Entrecerró los ojos, reconociendo el engaño, pero no discutió más. Nos vemos en 1 hora en los establos del este. Lleva ropa práctica y botas con las que puedas correr. Mientras a nuestro alrededor se desataba el ajetreo de los preparativos, con los sirvientes corriendo para reunir provisiones, los guardias reuniendo armas y los exploradores recibiendo sus órdenes. Regresé a mis aposentos con Margaret siguiéndome. Esto es muy valiente o muy imprudente, observó mientras me ayudaba a ponerme la ropa de montar que había tomado prestada del armario de Sarah. Alguien me dijo recientemente que esas dos cosas suelen ser lo mismo, respondí, pensando en las palabras de Cassian de nuestro primer encuentro. La expresión de Margaret se suavizó. Él se preocupa por ti más de lo que probablemente sea prudente para ambos. Apenas nos conocemos. Los hombres lobo no aman como los humanos. Cuando reconocen a su pareja, no es un proceso gradual. Es absoluto. Abrochó el último botón de mi chaqueta. Ten cuidado ahí fuera, Ara. No solo con los traficantes. Ten cuidado con su corazón y con el tuyo. 1 hora más tarde, estaba en el patio mientras nuestro grupo se reunía. Cassian, Sarah, Dominic, Finn y 6 guardias de élite, además de mí, la humana que no tenía nada que hacer en una misión de rescate de hombres lobo, pero que se negó a quedarse atrás. Mientras atravesábamos las puertas del palacio hacia el bosque, sentí el peso de cada decisión que me había llevado hasta allí. 3 semanas antes, era una chica resignada a ser vendida para saldar deudas. Ahora cabalgaba hacia el peligro junto al rey Alfa, en busca de un niño secuestrado, tratando de demostrar que podía ser más de lo que el mundo había decidido que debía ser. El medallón de mi madre rebotaba contra mi pecho con cada paso de mi caballo, recordándome su última lección. La compasión como rebelión, la bondad como fuerza, la elección como libertad. El bosque nos engulló por completo, y en algún lugar más adelante, una niña de 14 años esperaba ser rescatada. El bosque occidental era diferente de la naturaleza bien cuidada que rodeaba el palacio de Silverrest. Aquí los árboles crecían salvajes y enmarañados. Sus ramas formaban un dosel tan denso que incluso al mediodía parecía crepúsculo. El aire olía a tierra húmeda y a algo más intenso, tal vez miedo o los restos persistentes de la violencia. Finn nos guiaba por estrechos senderos de caza. Su lenguaje corporal oscilaba entre el nerviosismo humano y algo más primitivo, mientras seguía un rastro que solo los sentidos de un hombre lobo podían detectar. Cada pocos minutos se detenía, inclinaba la cabeza y dilataba las fosas nasales antes de ajustar ligeramente nuestro rumbo. El rastro es antiguo, dijo después de 2 horas de cabalgada, con evidente frustración en su voz. 3 días de lluvia lo han borrado casi por completo, pero entonces señaló un grupo de rocas cerca del lecho seco de un arroyo. Ahí es donde los perdí.
Desmontamos y los guardias de Sara comenzaron inmediatamente a registrar la zona con precisión militar. Los observé trabajar, sintiéndome inútil y fuera de lugar entre estos guerreros que se movían con tanta confianza y determinación. «Aquí», gritó un guardia, arrodillándose cerca de una formación rocosa distintiva. Residuos de plata y huellas de botas humanas. Varios pares. Cassian se agachó a su lado, con el rostro ensombrecido. ¿Cuántos? Al menos 6, tal vez más. Sabían lo que hacían. Usaron polvo de plata para enmascarar los rastros de olor. Eligieron un terreno que dificultara el rastreo. El guardia miró a su rey. No son oportunistas al azar. Esto está organizado. El pueblo de Thornwick está a 3 kilómetros al este, dijo Dominic, consultando un mapa que había sacado de su alforja. La población puede ser de 300 habitantes, en su mayoría agricultores y comerciantes. Si los traficantes operan en esta zona, es posible que alguien haya visto algo. O que alguien sea cómplice, añadió Sara con severidad. El tráfico de hombres lobo requiere la cooperación de humanos. Estas personas no se capturan ni se transportan a sí mismas. La idea me revolvió el estómago. Humanos vendiendo hombres lobo, especialmente niños, para cualquier propósito oscuro que les esperara. Era un horror que no había considerado del todo hasta ese momento. «Yo iré», dije de repente. «Al pueblo, sola». Todas las cabezas se volvieron hacia mí. «Ni hablar», dijo Cassian rotundamente. «Piénsalo», insistí, entusiasmándome con la idea a pesar de que me aterrorizaba. Un grupo de soldados hombres lobo entrando en la ciudad y haciendo preguntas. Cerrarán filas, no dirán nada, protegerán a los suyos. Pero una sola mujer humana perdida y buscando refugio. Eso no es una amenaza. Puedo hacer preguntas, observar, quizá aprender algo útil. O podrías acabar muerta, señaló Sara. Tiene razón, aunque sea a regañadientes, dijo Dominic. Sobre el enfoque, no sobre ir sola. Ahora, si fueras con uno o dos de nosotros en forma humana, vestidos como viajeros en lugar de soldados, eso podría funcionar, interrumpió Finn, con su joven rostro intenso. Por favor, si hay alguna posibilidad de que eso ayude a encontrar a Elena. Cassian parecía querer seguir discutiendo, pero la desesperación en la voz de Finn pareció conmoverlo. Está bien, pero irás con Dominic y un guardia. Os haréis pasar por viajeros que buscan alojamiento. Observaréis, haréis preguntas casuales y os iréis antes del anochecer. Nada de heroicidades, nada de heroicidades, acepté. Esta vez lo decía en serio. Una hora más tarde, Dominic, un guardia llamado Cale, que podía pasar por humano, y yo nos acercamos a Thornwick a pie. Habíamos dejado nuestros caballos escondidos en el bosque y nos habíamos puesto ropa sencilla de viaje que no llamara la atención. El pueblo era más pequeño de lo que esperaba. Un conjunto de edificios desgastados se agrupaban alrededor de una plaza central con un pozo. El humo salía de las chimeneas y el olor a pan horneado flotaba en el aire de la tarde. Parecía tranquilo, normal, completamente anodino, lo que no significaba nada. El mal rara vez se anunciaba. Nos dirigimos a lo que parecía ser la única posada del pueblo, una estructura de 2 pisos con un letrero descolorido que decía «El descanso del leñador». El interior de la sala común era oscuro y estaba casi vacío, salvo por unos pocos hombres del lugar que tomaban cerveza en una mesa de la esquina. La posadera, una mujer corpulenta con ojos sospechosos y manos cubiertas de polvo de flores, nos miró con atención. «¿Puedo ayudarles? Esperamos poder comer algo y que nos indiquen cómo llegar a Millbrook», dijo Dominic, con una sonrisa tranquila que lo transformó de peligroso consejero a inofensivo viajero. «Nos hemos perdido en el bosque. Pensábamos que íbamos hacia Millbrook, pero está claro que no estamos donde esperábamos». «Millbrook está al norte», dijo la mujer secamente. «Están a kilómetros de su destino. Es la historia de mi vida», rió Dominic. «Agradeceríamos comida caliente y quizá la oportunidad de descansar antes de continuar. ¿Puede alojarnos?» El dinero cambió de manos y la actitud de la posadera se suavizó ligeramente. «Siéntense donde quieran. El estofado está listo y el pan recién hecho. Yo se lo traeré.
Elegimos una mesa cerca de la ventana desde donde podíamos ver la calle. Los hombres de la esquina se habían callado cuando entramos, interrumpiendo su conversación a mitad de frase. Ahora fingían no mirarnos mientras nos observaban atentamente. «Están nerviosos», murmuró Kyle, con una voz demasiado baja para que los oídos humanos pudieran captarla desde el otro lado de la sala. El ritmo cardíaco se aceleró, aumentó la transpiración. Algo tiene a este pueblo en vilo. La posadera regresó con cuencos de un guiso sorprendentemente bueno y gruesas rebanadas de pan. Cuando los dejó sobre la mesa, me arriesgué. ¿Ha estado tranquilo por aquí últimamente? Hemos oído que ha habido problemas en los territorios occidentales. ¿Bandidos o algo así? Su mano se detuvo por un momento. ¿Dónde has oído eso? ¿En el pueblo por el que pasamos ayer? Dije, manteniendo un tono ligero y curioso. La gente parecía preocupada. Decían que los viajeros debían tener cuidado en estas carreteras. La gente se preocupa por nada, dijo con desdén. Aquí no tenemos muchos problemas. Nos mantenemos al margen, nos ocupamos de nuestros asuntos. Así es como nos mantenemos a salvo. Había algo en la forma en que enfatizó esas últimas palabras, quizás una advertencia o una amenaza. Antes de que pudiera insistir, la puerta se abrió de golpe y una joven entró corriendo. Tenía el rostro enrojecido y parecía ansiosa. «Mamá, mamá». Dicen que alguien está haciendo preguntas sobre... Se detuvo de repente, al fijarse en nosotros por primera vez. La expresión de la posadera se endureció. «Emma, ve ahora mismo a la trastienda». Pero yo ya había reconocido la mirada de la niña. El mismo miedo que había visto en el rostro de Finn. El miedo de alguien que sabía que estaban sucediendo cosas terribles y se sentía impotente para detenerlas. «No pasa nada», dije con suavidad. «No estamos aquí para causar problemas. Pero si algo va mal, si hay gente en peligro, aquí no pasa nada». Me interrumpió la posadera con voz aguda. «Emma», dije, «vete». La chica huyó hacia las habitaciones traseras, pero no antes de que viera las lágrimas que le corrían por el rostro. Los hombres de la esquina se habían levantado, con una postura agresiva. Uno de ellos, un hombre fornido con una cicatriz en la mejilla, se acercó a nuestra mesa. «Quizá deberían marcharse», como ha dicho mi primo. «Aquí nos mantenemos al margen. No necesitamos que los forasteros causen problemas». La actitud tranquila de Dominic no vaciló, pero sentí la tensión acumulándose en él, a punto de estallar. «Solo estamos comiendo, amigo. No queremos causar problemas. El camino a Millbrook es por allí». Scarface señaló con el pulgar hacia la puerta. «Será mejor que os pongáis en marcha mientras aún hay luz». Nos estaban echando, lo que significaba que nos estábamos acercando a algo que querían ocultar. Me levanté lentamente y miré a los ojos al posadero. Sea lo que está pasando aquí, sea lo que estáis protegiendo o temiendo, no acabará bien. Ni para este pueblo, ni para nadie involucrado. Hay gente que puede ayudaros si salís de aquí. Las palabras fueron frías, definitivas, y no vuelvan. Nos fuimos, pero memoricé todo lo que pude. Los rostros de los hombres, la disposición de los edificios, la dirección en la que Emma había mirado antes de correr hacia el interior, como si estuviera comprobando algo más allá del pueblo propiamente dicho. Una vez que estuvimos fuera de la vista de la plaza principal, Kyle habló con urgencia. «Hay un granero en el extremo oeste, más grande de lo necesario para un pueblo de este tamaño. Y percibí un olor, una joven mujer lobo, presencia reciente. Elieyanena», susurré. «Está aquí. La tienen aquí». Encontramos a Cassian y a los demás donde los habíamos dejado y les contamos rápidamente lo que habíamos descubierto. Finn parecía dispuesto a atacar el pueblo él solo, con sus ojos ámbar ardiendo con una furia apenas controlada. «Entraremos cuando oscurezca», decidió Cassian. «Un equipo pequeño, una extracción silenciosa. Sarah, lleva a tus mejores agentes de sigilo. Dominic, tú vienes conmigo, Finn». Hizo una pausa y su expresión se suavizó. «Tú te quedas con los caballos. Necesito que estés listo para montar con tu hermana en cuanto regresemos». «¿Puedes hacerlo?».
Finn parecía querer discutir, pero asintió, comprendiendo la sabiduría de tener a alguien que Elena reconociera esperándola. Yo también voy, dije antes de que nadie pudiera sugerir lo contrario. Cassian abrió la boca para discutir, pero luego pareció reconsiderarlo. Quédate detrás de mí en todo momento. No intervengas a menos que sea absolutamente necesario. Y si te digo que corras, corre. ¿Entendido? Entendido. Al caer la noche, nos movimos por el bosque como sombras. Sarah había elegido a 3 guardias que se movían con tal silencio y elegancia que incluso yo, caminando entre ellos, apenas podía detectar su presencia. El granero que Cale había identificado se encontraba ligeramente apartado del pueblo principal, aislado y oscuro. Pero a medida que nos acercábamos, me fijé en la pesada cerradura de la puerta, las ventanas tapiadas y la forma en que el edificio estaba situado para ser vigilado desde múltiples ángulos. No era un almacén, era una prisión. Sarah hizo una serie de señales con las manos y su equipo se desplegó, tomando posiciones alrededor del perímetro del granero. Cassian y yo nos acercamos a la puerta principal, mientras Dominic trabajaba en la cerradura con herramientas que parecían diseñadas precisamente para ese fin. La cerradura se abrió con un clic apenas audible. Dentro del granero olía a paja, a animales y por debajo de todo eso, a miedo y a cuerpos sin lavar. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad más profunda, vi las jaulas. 4 jaulas grandes con figuras acurrucadas en su interior. Elena, la hermana de Finn, no estaba sola aquí. Una vocecita, temblorosa pero desafiante, respondió desde la jaula más cercana. ¿Quiénes son ustedes? Si están con ellos, lucharé. No me importa cuántos sean. Elena Aldridge, dijo Cassian en voz baja, con tono suave a pesar de la furia que irradiaba. Nos envía tu hermano Finn. Vamos a llevarte a casa. Un sollozo de alivio se ahogó rápidamente. Mi hermano está vivo. Dijeron que lo habían matado. Dijeron que estaba sola. Está vivo y esperándote. Dominic ya estaba trabajando en las cerraduras de las jaulas. Mantengan la calma todos. Los sacaremos de aquí. Cuando se abrieron las jaulas, conté un total de 7 prisioneros, 5 hombres lobo de edades comprendidas entre la de Elena y un joven que no podía tener más de 20 años, y 2 niños humanos que nos miraban con una mezcla de esperanza y terror. Los humanos también, dije con firmeza, cuando vi que uno de los guardias dudaba. Todos los humanos no son nuestra responsabilidad, comenzó el guardia. Ahora sí lo son. Cassian lo interrumpió, con un tono que no admitía réplica. Todos vienen con nosotros. Sarah, ¿a cuántos podemos transportar? A todos. Si vamos 2 por cada caballo, calculó Sarah rápidamente. Pero tenemos que movernos. Esos hombres acabarán comprobando a sus prisioneros. Estábamos llevando a los cautivos hacia la puerta del granero cuando, de repente, la luz de las antorchas inundó el espacio. Vaya, vaya, dijo una voz familiar. Scarface, de la posada, estaba de pie en la entrada, flanqueado por al menos 10 hombres armados. Te dije que deberíamos haber matado a los viajeros entrometidos cuando tuvimos la oportunidad. Los guardias de Sarah se movieron al instante, colocándose entre los cautivos y la amenaza. Pero nos superaban en número y estábamos en una posición vulnerable. Estás cometiendo un terrible error, dijo Cassian, con voz que denotaba absoluta autoridad. Soy Cassian Wolf, rey alfa de los territorios del norte. Tienes prisioneros a mi pueblo. Apártate y quizás sobrevivas a lo que viene a continuación. Scarface se rió, un sonido áspero y desagradable. El rey alfa en nuestro pequeño pueblo. Debes pensar que somos tontos. El rey no se ensucia las manos con... No terminó la frase. Cassian se movió tan rápido que apenas pude seguirlo. En un momento estaba a mi lado y al siguiente tenía a Scarface inmovilizado contra la pared del granero, con la mano alrededor de su garganta y los ojos ardiendo con ese brillo plateado inhumano. No hago amenazas en vano, gruñó Cassian, y su voz había cambiado, se había vuelto más grave y tenía armónicos que hacían que todos los instintos de mi cuerpo gritaran peligro. Tienes 5 segundos para ordenar a tus hombres que se retiren, o te demostraré exactamente por qué mi pueblo me llama rey. Soltad las armas,
exclamó Scarface con voz entrecortada, con el rostro amoratado. Todos vosotros, soltadlas ahora mismo. Los hombres dudaron, pero el miedo en la voz de su líder era inconfundible. Uno por uno, bajaron las armas. Sarah, deténlos, ordenó Cassian, soltando a Scarface, que se desplomó en el suelo, jadeando. Dominic, avisa a la guarnición más cercana. Quiero que se identifique y se arreste a todas las personas involucradas en esta operación. Registra todos los edificios de este pueblo si es necesario. ¿Y nosotros qué?, preguntó uno de los hombres capturados con aire hosco. Solo seguíamos órdenes para ganar dinero vendiendo niños. La furia de Cassian era palpable. Seréis juzgados ante el consejo conjunto de humanos y hombres lobo que estoy creando. Y os prometo que habrá justicia. Mientras los guardias de Sarah se ocupaban de inmovilizar a los traficantes, yo ayudé a Elena a salir del granero. Temblaba, estaba desnutrida, pero viva. En cuanto vio a Finn corriendo hacia nosotros, se soltó de mi brazo y corrió a su encuentro. Su reencuentro fue una mezcla de lágrimas y risas de alivio. Los dos niños humanos, hermanos, según supe, secuestrados de una granja a 3 pueblos de distancia, se aferraban el uno al otro y miraban a los hombres lobo, con ojos asustados y muy abiertos, hasta que me arrodillé a su lado. Ahora estáis a salvo, les prometí. Os llevaremos a casa. Nadie volverá a haceros daño, pero son monstruos. El mayor susurró, mirando a Cassian y a los demás. No, dije con firmeza, no lo son. Los verdaderos monstruos son los que os metieron en esa jaula. Estas personas, señalé a Cassian, a Sarah y a los guardias que trataban con delicadeza a los cautivos traumatizados. Estas personas os han salvado. Recordadlo. El viaje de vuelta a Silverrest nos llevó casi toda la noche. Cabalgamos con cuidado, conscientes del estado de agotamiento y trauma de nuestros pasajeros. Elena cabalgaba con Finn, susurrando a su hermano mientras él la abrazaba como si nunca fuera a soltarla. Los demás cautivos se repartieron entre los guardias, y yo compartí caballo con una de las niñas humanas, que acabó durmiéndose apoyada en mi espalda. Al amanecer, cuando la luz teñía de tonos rosados y dorados las oscuras piedras del palacio, Cassian se acercó a mi lado. Parecía agotado, con la ropa formal rota y sucia por el trabajo de la noche, pero había satisfacción en sus ojos. «Lo has hecho muy bien esta noche», dijo en voz baja. «Apenas hice nada», protesté. «Tú eres la que aterrorizó a esos hombres hasta someterlos. Tú reconociste el miedo en los ojos de esa niña en la posada. Tú insististe en que también salváramos a los niños humanos. Tú los consolaste cuando tenían miedo de nosotros». Hizo una pausa y me miró a los ojos con su mirada plateada. «Ese es el tipo de puente que necesito. Alá, no solo diplomacia entre líderes, sino compasión entre las personas. Viste a unos niños que necesitaban ayuda y no te importó si eran humanos o hombres lobo. Eso es poco habitual. No debería serlo», dije en voz baja. «No», asintió él, «no debería serlo. Por eso te necesito aquí. ¿Por qué te necesita esta corte? ¿Por qué yo?» Se detuvo y apartó la mirada. «¿Por qué tú qué?» Mi corazón volvió a latir con fuerza. «¿Por qué te agradezco que me agarraras en ese jardín?», terminó diciendo. Pero intuí que eso no era lo que quería decir en un principio. Durante las semanas siguientes, la operación de tráfico de Thornwick fue desmantelada por completo. 23 personas fueron detenidas, incluido el propio Damian Ashford, cuyos registros financieros revelaron que había estado financiando la operación. Descubrimos que las deudas de mi padre no tenían nada que ver con el juego. Habían sido inventadas para coaccionar a familias vulnerables a entregar a sus miembros a la red de tráfico. La revelación me provocó náuseas. Estuve a punto de casarme con un hombre que compraba y vendía personas como si fueran ganado. El Consejo Conjunto de Humanos y Hombres Lobo que Cassian había mencionado se hizo realidad, con representantes de ambas especies trabajando juntos para evitar futuras atrocidades. Me encontré en el centro de todo ello, traduciendo no solo idiomas, sino también culturas, ayudando a cada bando a comprender los miedos y las esperanzas del otro. No fue fácil.
Hubo contratiempos y discusiones y momentos en los que la frágil pieza parecía a punto de romperse, pero poco a poco, con dolor, se produjo un avance. Rowan acabó convirtiéndose en uno de mis aliados más fuertes después de que yo ayudara a negociar un acuerdo comercial que beneficiaba al territorio de su familia. Isidora se mantuvo severa pero justa, y de vez en cuando la sorprendía mirándome con algo que podría haber sido aprobación. Sarah me enseñó defensa personal, insistiendo en que cualquiera que trabajara con la corte debía ser capaz de protegerse a sí mismo. Dominic me incluyó en las sesiones de estrategia, valorando mi perspectiva sobre el comportamiento humano y la política. Y Cassian se mantuvo cuidadosamente y frustrantemente correcto. Trabajábamos juntos a diario, y nuestra relación profesional se fue profundizando hasta convertirse en una amistad genuina. Pero esa chispa de nuestro primer encuentro, el reconocimiento que él había mencionado, los instintos inconvenientes, permanecieron sin expresarse entre nosotros. Una tensión que zumbaba bajo cada conversación hasta la noche del Festival de Otoño, 3 meses después de mi llegada a Silverest. El palacio se había transformado para la celebración con linternas colgadas entre los árboles y mesas repletas de comida de las culturas humana y licántropa. La música llenaba el aire y por primera vez vi a humanos y hombres lobo mezclándose libremente, construyendo conexiones con cautela. Me quedé al borde del patio observando a Elena bailar con su hermano. Se había recuperado notablemente bien, su trauma sanaba lentamente con el tiempo y la seguridad. Los niños humanos que habíamos rescatado habían sido devueltos a su familia, que había viajado al palacio específicamente para agradecernos. «Pareces pensativa», dijo Cassian detrás de mí. Había estado ocupado con obligaciones diplomáticas toda la noche, pero ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. «Estoy pensando en lo diferente que es todo», dije. Hace 3 meses pensaba que mi vida había terminado. Ahora veo a humanos y hombres lobos celebrando juntos, y yo he ayudado a que esto sea posible. Has hecho más que ayudar. Lo has hecho necesario. Se acercó para ponerse a mi lado, rozando mi hombro con el suyo. Antes de que llegaras, había renunciado a la idea de una cooperación genuina entre nuestras especies. Pensaba que la división era demasiado profunda, los prejuicios demasiado arraigados. Tú me demostraste que estaba equivocado. Tuve buenos maestros, dije, mirándolo. La luz de la linterna iluminó sus rasgos, haciendo que sus ojos plateados brillaran como la luz de la luna sobre el agua. Y un rey lo suficientemente valiente como para arriesgarse con una chica desesperada en un jardín. Esa chica desesperada lo cambió todo. Su mano encontró la mía, entrelazando lentamente los dedos, dándome tiempo para apartarme si quería. No lo hice. Elra, he estado tratando de mantener los límites adecuados para darte tiempo para adaptarte a esta nueva vida sin presiones. Pero necesito que sepas que lo que sentí aquella primera noche no fue algo temporal. No ha desaparecido. Si acaso, se ha hecho más fuerte. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El vínculo de pareja que mencionaste, no sé si es eso lo que es esto. Se supone que los vínculos de pareja son un reconocimiento instantáneo y el nuestro ha sido más gradual, pero sea lo que sea, es real y depende de ti aceptarlo o rechazarlo. No usaré mi posición ni mi poder para influir en tu decisión. Has pasado demasiado tiempo de tu vida sin poder elegir. Pensé en todo lo que me había llevado a ese momento. La sabiduría de mi madre sobre la compasión y la rebelión. La decisión desesperada de agarrar a un extraño para que me protegiera. El valor de elegir un futuro desconocido en lugar de una miseria segura. Y pensé en Cassian no solo como el poderoso rey Alfa, sino como el hombre que me había dado libertad para elegir, que había respetado mis deseos, que había pasado 3 meses demostrando con acciones en lugar de palabras que me valoraba como persona, no como una posesión. Tenía mucho miedo aquella noche en el jardín, dije en voz baja. Miedo a que me vendieran, a perderme a mí misma, a no importarle nunca a nadie. Tú me diste la oportunidad de ser más de lo que el mundo decidió que debía ser. Me diste un propósito, respeto y un lugar al que pertenecer.
¿Cómo no iba a quererte por eso? Su brusca inspiración fue la única advertencia antes de atraerme hacia él, con la frente apoyada contra la mía. Repite eso. Te amo, repetí, y las palabras me salieron más fácilmente la segunda vez. No sé si es un vínculo de pareja o algo completamente diferente, pero es real. Tú eres real. Y esta vida que estamos construyendo juntos, yo la elijo. Te elijo a ti. Su beso fue suave al principio, cuestionador, como si aún no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. Pero cuando rodeé su cuello con mis brazos y le devolví el beso, la suavidad se transformó en algo más profundo, más seguro. A nuestro alrededor, la celebración continuaba, pero nosotros existíamos en nuestro propio momento. El rey alfa y la chica humana, que lo había agarrado desesperadamente y había encontrado la salvación, la transformación y el amor. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, Cassian sonrió, esa rara expresión desprevenida que transformaba todo su rostro. Sabes que esto significa que estás atada a mí, ¿verdad? Los hombres lobos se emparejan de por vida. Bien, dije, tocando el medallón de plata que llevaba en el cuello. El último regalo de mi madre, que había llevado todos los días desde que llegué a Silverest, porque no voy a ir a ninguna parte. Al otro lado del patio vi a Sarah y Dominic intercambiando dinero. Al parecer, habían estado apostando sobre cuándo admitiríamos finalmente nuestros sentimientos. Finn y Elena saludaron con entusiasmo, claramente encantados. Incluso Isidora asintió con aprobación. El futuro se extendía ante nosotros, lleno de retos y posibilidades. Habría más obstáculos, más gente que se resistiría a los cambios que estábamos construyendo. Más momentos en los que el puente entre humanos y hombres lobos se sentiría demasiado frágil para soportar el peso, pero los afrontaríamos juntos. Un rey que había aprendido que la verdadera fuerza incluía la gentileza, y una mujer que descubrió que elegir la compasión, incluso en momentos desesperados, podía cambiarlo todo. Mi madre había tenido razón todo el tiempo. La compasión era rebelión, la bondad era fuerza. Y a veces, agarrar a un extraño en un momento de desesperación era exactamente la elección que conducía a la pertenencia, al propósito y a un amor que transformaba no solo a dos personas, sino a todo un mundo.